recibimos aquí en el estudio, en vivo, con nosotros, a Emanuel Telechea. Él es abogado que se ha venido especializando primero en Derecho Penal, según nos contaste la otra vez, y ahora en Derecho Laboral. Naturalmente lo convocamos por la reciente puesta en vigencia de la Ley de Reforma Laboral. Así que te decimos, Emanuel, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola Claudia, hola Juan, hola Daniel, hola la operación también. Nada, contento de volver a estar acá en Radio UTN. Se ve que el hombre tiene radio porque saluda al operador. Por supuesto. Sabe de qué se trata. Bueno, Manuel, como decía en la presentación, hace muy poquito tiempo se sancionó la Ley de Reforma Laboral, que contiene aspectos importantísimos que vienen a modificar de cuajo muchas cuestiones importantes, ¿no? Entonces quisiéramos que en principio nos hagas un resumen, a grosso modo, de lo que la ley vino a modificar, ya digo. Bien, yo la llamo Ley de Reforma Patronal, antes que nada. Me explico. Si bien la ley que se reformó es la 2744, la Ley de Contrato de Trabajo, que no es la primera vez que se reforma, yo digo, ¿no? Las leyes expresan un tiempo político, ¿sí? La ley, en definitiva, es el discurso del poder, y lo que hace la ley es reflejar la correlación de fuerzas en la sociedad. Cuando una ley de regulación laboral está más cerca del trabajador, bueno, es porque la correlación de fuerzas da a favor del sector de los trabajadores. Esta reforma laboral no es laboral, es patronal. ¿Por qué? Porque justamente demuestra que la correlación de fuerzas está claramente de ese lado. Digo, nosotros pensemos, la ley 2744 es 1974, 1975. Al poquito tiempo, unos 3, 4 años después, Videla hace una desaparición forzada de varios artículos de la ley también, ¿no? A través de la 21.294, si no me falla la memoria. Que ya eso algo tiene que decir. O sea, nosotros pensemos un gobierno como el del peronismo, ese tercer peronismo del 73 al 76, que llega con un importante apoyo del movimiento obrero, y un golpe de Estado que viene justamente a decir vamos a dar vuelta a la página. Una página manchada con sangre, no estamos hablando de eufemismo, por supuesto. Pero esta reforma que tenemos ahora, casualmente, nosotros pensemos, ¿no? Estamos en víspera del 50 aniversario del golpe de 1976, estamos a 12 días. Tenemos que hablar de una reforma patronal que realmente, en forma sintética, yo diría que es un retroceso enorme. Es un retroceso enorme porque tenemos algunas modificaciones que verdaderamente nos llevan a la Edad Media. No es que nos llevan al siglo XX o al siglo XIX, nos llevan a la Edad Media. Por eso, como les decía al principio, yo entiendo que es muy importante reflexionar acerca del porqué de este momento, de por qué se da una reforma así en un momento como el que estamos, y que además, digo, a mí lo que me llama poderosamente la atención de esto es que fue promocionada como una ley de modernización, ¿no? Ley de modernización laboral, ¿escucharon eso? Ley de modernización laboral. Realmente yo no veo nada moderno en el sentido de avanzado, de vanguardia, al contrario, es al revés. Pero, digo, uno reforma cuando cree ver problemas y dice, bueno, voy a traer soluciones. Yo le puedo anticipar que lo que trae esta ley son soluciones que nadie pidió. O problemas que no estaban. Ahora supongo vamos a profundizar, ¿no? Digo, también pasó en su momento acá en provincia de Buenos Aires, cuando en la legislatura bonaerense hubo un intento, ¿no?, de regular mínimamente el trabajo de plataformas, un proyecto que al final no llegó a la legislatura porque su autor lo frenó y dijo, bueno, quiero escuchar a los trabajadores de plataformas. Y uno decía,
O sea, que usted iba a legislar sin haber escuchado a los trabajadores. Oiga, eso es un problema. Ahora llega esta ley de reforma patronal, que también viene a decir que trae soluciones para problemas que nadie había dicho que tenía. Lo hago de forma resumida. Esta bandera de vamos a despedir gratis es un problema que nadie sabía decir que tenía. Quiero decir, no se va a solucionar el problema del trabajo despidiendo gratis. ¿Me explico? O sea, en todo caso, el problema es, tengo bajas ventas, quiero vender más. No, quiero despedir gratis, porque despidiendo gratis... Sí, si el negocio no te anda... Es tan sencillo como eso, por eso digo, entonces el problema era otro, el problema no era despedir gratis, el problema era la poca actividad comercial. Entonces... Que me hace despedir, o que obliga a la empresa a achicarse. Entonces yo lo que digo es, entendamos el momento y las razones por las cuales esto sale a la luz, y hoy ya es norma vigente. Me comparto totalmente la introducción que hiciste, y hay una reflexión que te sumo o te provoco. Me llama la atención el hecho de, desde una lógica que se plantea como de producción y de la lógica del mercado, es decir, que en el mercado no hay reglas, y las reglas son, el mercado crea sus reglas por necesidades, se plantean estas reglas, la ley laboral, bajo las condiciones que ellos plantean, que la ley plantea, son reglas, que esas reglas sean para mejorar el empleo, para potenciar el empleo. ¿No es medio absurdo esa lógica utilizada? Digo, uno cuando escucha estas cuestiones, ¿no?, de por ejemplo los costos laborales, ¿no? ¿Por qué justo los costos son los salarios? Digo, hay tantos costos, una estructura de costos es complejísima, digo, tiene un montón de variables, pues justo esta es la que hay que modificar. Por eso digo, por ejemplo, uno de los argumentos que yo escuché a favor, casi el único diría, a favor de esta reforma patronal, era que, la ley como es de 1974, la 2744, fue escrita a máquina de escribir. Bueno, esta ley seguramente fue escrita en una MacBook, con pluma, ¿no? Debe haber sido escrita con alguna MacBook digital, ¿no? Pero la realidad es que esta ley se escribió en las oficinas de alguna multinacional. Y los borradores que vimos estaban escritos sobre una servilleta. El esquema que nos presentaron inicialmente estaba escrito sobre una servilleta, sobre un papel, con una lapicera, el viejo método. El viejo método de los jueces, sí. Pero digo, yo creo que esto dice mucho, ¿no? El actual ministro de Trabajo de la Nación es un empleado de una multinacional cuyo presidente a su vez tuvo un entredicho público con el presidente de la Nación, pero claro, o sea, fíjense, mientras el entredicho público es nos estamos peleando, subterráneamente no tanto es yo te lleno el gabinete con gente de mi confianza, y uno de estos fue el que redactó la reforma, que por eso le digo patronal, y además digo, esta multinacional que se dedica básicamente a la obra pública, yo desde esa óptica puedo entender que piense que los salarios son un costo, pues justamente sus empleados no van a consumir obra pública, en ese sentido lo entiendo, pero la realidad es que la mayor parte usamos la palabra mercado, del mercado laboral no es el de la empresa obra pública, es el de la pyme, es el del comercio, es el de la industria, que son trabajadores que con su salario más o menos consumen o lo que producen, sí, ya más sea como producto o servicio. En un país donde casi 80% del Producto Bruto Interno se explica por el consumo del mercado interno. Entonces, cuando yo no hago nada para maximizar ese consumo, me estoy pegando un tiro en el pie. Entonces digo, ¿de qué me sirve poder echar trabajadores si eso va a redundar en que voy a tener menos consumo todavía? Es una lógica extraña, digamos. Que además no es que la inventé yo, o sea, digo, es la lógica de Ford, o sea, tampoco... Ford hace 100 años, claro. Digo, es la visión fordista de la economía, que tiene 100 años y no podemos acusar a Ford de ser comunista. No, ni kirchnerista tampoco. Por eso digo... Sí, lo podría llegar a acusar, pero no de justamente. Por eso digo, es una ley que está bien para ciertas multinacionales que ven al salario de sus trabajadores como un costo, porque no consumen los servicios que ellos producen.
pero el 80% del mercado laboral es otra cosa. Por eso mismo digo, esta reforma trae soluciones a problemas que no son tales, son soluciones que nadie pidió. ¿Esto implica que la 2744 no había que tocarla, que no merecía alguna reforma? Yo entiendo que sí. Creo que, el consenso básico sería sí. Necesitamos actualizar la ley de contrato de trabajo. Pero, creo que la vez pasada también lo habíamos hablado, no recuerdo si en este programa, no recuerdo si en la radio hermana, la UNS. Pero esta cuestión de creer que porque uno modifica un artículo, 2 o 10 artículos, ya tiene el problema resuelto, y la realidad es que el mundo jurídico no funciona de esa manera. No es tan fácil como modificar un artículo en una ley. Pongo un ejemplo emblemático. Esta reforma patronal, entre las cosas que viene a modificar, es uno de los primeros artículos de la 2744, nada más que para borrar la expresión justicia social. Entonces vamos a borrar la expresión justicia social de la 2744. Bueno, tengo muy mala noticia. El artículo 75, inciso 19 de la Constitución, habla específicamente de el deber del Congreso de legislar lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social. O sea, legislar con justicia social es un mandato constitucional que no se modifica porque le borraste la expresión justicia social a la 2744. Entonces, ¿a qué viene esto de la justicia social? Justicia social, como lo ha entendido históricamente la Corte Suprema, tiene que ver con el principio de progresividad y no regresividad. Modificar la normativa laboral, sí, claro, pero para avanzar, para mejorar, no para volver a la Edad Media. Y lo ejemplifico, por ahí para la audiencia que no está familiarizada con el mundo jurídico. Quizás ustedes se acuerden, sí, es ministra. Fue ministra hasta hace poquito, ahora es senadora. La ex ministra de Seguridad en su momento tuvo el tristemente célebre decreto de recorte del 13%. Claro, que no bajó el 13%. A partir de ese decreto, que era para la Administración Pública Nacional, para el Estado Nacional, docentes nacionales, empleados públicos nacionales, pensionados y jubilados nacionales, todas las provincias se subieron a ese carro. Así, si Nación recorta el 13, yo recorto el 18, el 20, el 30 y pico. Y pasó, por ejemplo, en Salta. En el año 2003, una resolución del municipio de Salta que recortaba salarios de empleados públicos, pero hasta un 30 y pico %, ¿no? O sea, lo mandaba abajo de la línea de pobreza, o sea, hiciera la línea de flotación. Ese caso fue judicializado y recién la Corte Suprema lo resuelve 10 años después, o sea, en 2013, un mundo totalmente distinto a ese 2003, ¿no? Catastrófico post-2001. ¿Qué dice la Corte Suprema en ese fallo ATE contra municipio de Salta? Dice, esa resolución, ese decreto municipal, es inconstitucional, entre otros por el artículo 75, inciso 19 que les acabo de mencionar, porque no justifica lo suficiente su carácter regresivo. ¿Qué dice la Corte? No es que no se puede ir para atrás. Si querés ir para atrás, tenés que justificarlo. Y uno diría, oiga, pero una crisis terminal como la del 2001 no es suficiente. ¿Saben lo que dijo la Corte? No. No alcanza con que haya una crisis terminal para hundir a los trabajadores en la pobreza. Eso es el principio de progresividad y no regresividad. Eso es una guía, eso está en la Constitución. 75, inciso 19, 75, inciso 22. El preámbulo mismo de la Constitución, ustedes agarran, leen y dice proveer al bienestar general. Entonces, en 1853, el preámbulo no lo modificamos, en 1853 decía eso. Incluso la Constitución de 1949 también mantuvo el bienestar Esto general. No es una reforma pre-peronista, es una reforma medieval. Es fundacional, les digo. Entonces, esta cuestión de reformemos la 2744, sí, bienvenido sea. Hay cuestiones que no estaban previstas, pero fíjense ustedes qué interesante. Uno cuando piensa, ¿qué es lo primero que tenemos que actualizar en materia laboral? No, los trabajadores de plataforma, ¿no? Lo primero que uno piensa, y tenemos que legislar los trabajadores. Bueno, están expresamente excluidos. La reforma patronal
viene específicamente a decir, no, los trabajadores de plataforma, no, los vamos a regular aparte, pero no son parte no son trabajadores. por lo menos no de la ley de contrato de trabajo. Son colaboradores. Los colaboradores independientes, que eso, por cierto, permíteme, ya que me das pie, ni siquiera son de esta reforma patronal, son anteriores, son del DNU 70/2023. Claro. Lo que pasa es que, claro, por DNU a veces es un poquito más difícil. La justicia laboral, atacada por esta reforma patronal, se había encargado de suspender en muchas oportunidades ese DNU porque ya era demasiado autoritario. Claro, de hecho, fue uno de los capítulos que directamente se quedaron sin efecto por decisión judicial. Y ahora, bueno, logran hacerlo a través del Congreso, que, es lo que corresponde. Está mal, es inconstitucional. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Creo que, no sé si fue ayer o fue hoy que la justicia rechazó el Poder Judicial rechazó una medida cautelar contra una demanda presentada por la CGT respecto de la reforma. Pero, veremos. A ver, Emanuel, un ejemplo de las reformas necesarias que vendría bien a ser, es, por ejemplo, el trabajo en el home office, como se ha dado en llamar, el famoso derecho a desconexión, ¿no? Legislar para que el trabajador no esté las 24 horas en su casa pendiente de lo que pasa en la PC. Bueno. Eso, específicamente eso, es una legislación propia del siglo XXI. Más específicamente del año 2020, ¿se acuerdan? La pandemia. Bueno, fue borrada. Entonces, ese quizás es un ejemplo clarísimo de cómo la modernización es regresión. O sea, finalmente lo que había que cambiar no lo cambiaron. O sea, nos devolvieron al siglo XX. Claro. No existe más la desconexión. Claro. Y como ese, bueno, vamos a hablar de varios otros. El teléfono fijo. No podés desconectar el teléfono fijo, tenés que quedarte conectado al teléfono fijo, dice la ley. Así te podemos llamar. Así que bueno, entonces avanzando en el desarrollo, ahora irás, supongo, capítulo por capítulo, analizando. Digo, un ejemplo paradigmático, esto sí estoy seguro que lo he mencionado por acá y en otros lugares también, el tema de la jornada de trabajo, la cantidad de horas. El convenio 1 de la OIT son las 8 horas diarias de jornada laboral. Y esta reforma patronal viene a decir, trabajás hasta 12 horas por día y no te pago horas extra. Eso nos está devolviendo al siglo XIX. Y es para que ustedes me entiendan, si el día tiene 24 horas, la idea de que sean 8 horas de trabajo es un tercio para trabajar, un tercio para dormir y un tercio para vivir. Claro. 1891 la Rerum Novarum. Claro. El espíritu de la norma parece ser ese, volver al siglo XIX, por allá lejos. Sin embargo, va dejando sembradas cuestiones que ningún empresario medianamente sensato, me parece a mí, quisiera meterse a riesgo de consecuencias que no sabe dónde terminan. Pongo el ejemplo de las 48 horas, siempre que haya una organización sindical. Si no hay una organización sindical, listo, no hay aplicación de ningún derecho, ¿sí? Si hay una organización sindical y usted tiene 12 horas por día obligatorias sin pago de hora extra, pero 48 semanales, el día viernes no va a encontrar a nadie, amigo. Entonces, cuando su producción empiece a tener, porque en algún momento imaginamos que va a tener que crecer esa empresa, esa fábrica, si usted quiere que haya alguien el día viernes, va a tener que pagar una cifra que no sabe cuál es. 50, 100, 200, 300, no sabe. Entonces digo, me parece que va dejando sembrada una cantidad, volviendo a esto de que viene a resolver problemas que no había y viene a generar problemas que tampoco había, para cada una de esos planteos, el refuerzo siempre es, creo yo, no sé si lo compartís más allá de la ley, el refuerzo es la organización sindical. ¿En cuánto afecta esta ley a la organización sindical? Bueno, pensemos que específicamente hablando de la cuestión de los convenios colectivos de trabajo, que es la actividad sindical por excelencia, ¿no? ¿Cuál es el origen de los sindicatos? O sea, los sindicatos surgen en la Edad Media, las corporaciones profesionales, que se agrupaban por oficio, por profesión, una forma, si quiere, corporativa de defender sus intereses, pero como trabajadores.
este desarrollo que va desde el medioevo hasta la actualidad, que se traduce tanto, digo, el gremialismo es para trabajadores y es para empresarios. O sea, existe de los dos lados. La idea de la convención colectiva es representante de los trabajadores, representante de los empresarios, que acuerden ellos mismos las normas para regir su actividad. Y volvemos a la cuestión de lo que yo le decía, que las normas reflejan la correlación de fuerzas. El derecho del trabajo es muy gráfico en este sentido. O sea, las partes también generan sus propias normas, además del legislador. El legislador sí expresa una correlación de fuerzas en la sociedad, pero los gremios, patronal y de los trabajadores, también expresan esa correlación de fuerzas. Y puntualmente esta cuestión de la ultraactividad, de que los convenios se celebran, se homologan y siguen vigentes hasta tanto se modifiquen nuevamente, que esta reforma patronal viene a eliminar y a decir, bueno, a partir del 1 de enero de 2027 se van a tener que sentar todos de vuelta a negociar. Es una forma de, no sé si ningunear, pero sí tratar de llevarse puesto al sector gremial de los trabajadores. Pero eso también tiene consecuencias, diría yo, bastante graves para el sector patronal también. Digo, ¿cuántas veces ustedes han escuchado que se invoca la tan mentada seguridad jurídica? ¿No? Se escucha muy seguido bueno, ¿alguien puede creer que quitar la vigencia de las convenciones colectivas de trabajo es más seguridad jurídica? Y le pongo un ejemplo concreto a partir del DNU 70/2023, cuando viene a borrar la legislación laboral específicamente que venía a poner piedras en el camino del trabajo en negro, digamos, esta obligación de regularizar, que bueno, modifica varias normas relativas al trabajo registrado. La Ley Nacional de Empleo 24013 es de la década del 90, tampoco que es una ley particularmente intuitiva en materia de derecho, no es una gran ley de protección, pero bueno, eso también reflejó la correlación de fuerzas en ese momento, en los 90. Pero digo, borrar de cuajo toda esa normativa, como diciendo, no, bueno, si estaba en negro y quiere hacer juicio, bueno, que haga juicio, pero que cobre chauchas y palito, porque ahora no hay más multas por tener a una persona trabajando sin la debida registración. No diría, eso bajó los costos y es más seguro, porque ahora el patrón ya sabe que no solamente si despide a alguien que está negro no le paga nada, y si le hace juicio va a ser solamente por el tema de un cálculo sobre el sueldo. Bueno, muy malas noticias. Los juzgados laborales aplicaron el Código Civil y dicen, tener una persona en negro es una injuria, es un daño, lo van a tener que indemnizar. ¿Cuánto? Lo que diga el juez. ¿Y qué es lo que dice el juez? Y hay que ver en cada caso. Ya ahí saliendo del fuero laboral, entrando en el fuero civil. En realidad es aplicar normativa del Código Civil al derecho al trabajo, con el criterio que tenga cada juez. ¿Por qué? Porque le dejaron el camino libre. Por eso... Que no deja de ser pre-peronista, ¿no? Porque todavía no existía el Código Laboral. Se aplicaba el Código de Comercio. Entonces se aplicaba el Código de Comercio. Pero digo, esta cuestión de saquemos normativa porque esto, los costos laborales, bueno, trae más costos. Porque la seguridad que traen las normas jurídicas son para las dos partes. Son para los trabajadores y son para los empresarios. No, a veces pienso que los que están hablando de salario hoy, en su vida cobraron un salario o pagaron un salario. Porque para hablar de salario hay que haber cobrado un salario o haber pagado un salario. Tener conciencia de qué significa el proceso de ganarse el salario. El que lo paga sabe y tiene conciencia. Después lo minimiza o en el debate lo quiere rapiñar para abajo. Y está bien, porque esa es la negociación. Y el que lo cobra quiere ir para arriba. Y entonces lo exacerba. Es la negociación. Está perfecto. Pero eso, para legislar sobre algo, hay que haber participado alguna vez en ese algo. Y he escuchado a legisladores que no tienen noción de lo que significa un salario. Ni pagarlo, porque nunca hicieron nada, ni cobrarlo, porque nunca hicieron nada. Mira, yo me acuerdo puntualmente una declaración de principio de alguien que posteriormente fue presidente y que dijo, los salarios son un costo más. Claro. Digo, bueno, está bien para ciertas empresas. Yo entiendo que para ciertas empresas, justamente las que hacen obra pública, las que dedican a la obra pública, los salarios son un costo. Pero no tiene nada que ver con el 80% que dijo acá Claudio.
Digo, es una cuestión de tener en cuenta. Y digo, ya que hablamos de salario, y creo que han escuchado la expresión salario dinámico, lo que dice la reforma patronal es que el patrón puede aumentarle discrecionalmente el sueldo a cada uno de sus empleados solamente por su propia voluntad. Entonces, incluso podría tener dos personas haciendo la misma tarea, ¿no? Y dice, bueno, a este le voy a pagar un 20% más, o sea, te voy a dar un premio de un 5% más. Otra vez tenemos el problema, no para nosotros, digo, no para los que trabajamos, sino para esta visión de, si se quiere, cesarista o autoritaria del patrón, la Constitución Nacional. ¿Qué dice la Constitución Nacional? Igual salario. Igual remuneración por igual tarea. Bueno, no es tan difícil. yo, siguiendo lo que planteaba Daniel antes, de que parece que han planteado cosas gente que no ha tenido ningún vínculo con el mundo laboral. Yo alguna vez trabajé en alguna empresa donde a cierta franja de sus trabajadores aplicaba ese criterio, era discrecional los salarios. La cantidad de despelotes con el personal que tenían era infinita, porque además empiezan a romper los equipos de trabajo. Si vos ganaste 20 más, entonces ahora son todas tuyas, amigo. Tomala. No es que yo quiero los 20 tuyos. Te voy a revolear todas. No entienden nada. Digo, no. Parecería más hecha por alguien resentido por el avance. Porque nunca lo contrataron, está resentido. Siempre rechazaron sus ofertas, sus propuestas laborales. Entonces nunca lo tomaron. Por eso está resentido. Pero digo, parece que la fuente del derecho ha sido la venganza, el resentimiento, alguna cosa por el estilo, en esto de que no importa tanto lo que gane de manera absoluta, sino que exista la diferencia con el trabajador. No sé si vos... Sí, digo, a mí lo que me da la sensación como es una fantasía de hacer pelearse a los trabajadores. Es una fantasía, porque son 5 y a uno le suben el sueldo, a los otros 4 no. ¿Sabes qué lindo que le va a pasar a ese uno lo que le aumentaron el sueldo? Por eso digo, ¿no? Lo último que quisiera hacer sería ese tarambana al que lo condenaron al ostracismo en su propio lugar de trabajo. Porque es lo que logra y es lo que provoca, no provocan la competencia. Que esto lo tenía resuelto Nabucodonosor cuando hizo los jardines colgantes. Los primeros supervisores que quedaron registrados en las tablillas de Nabucodonosor, había premios por productividad, por grupos. Nabucodonosor, jardines colgantes de Babilonia, por Dios, estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo. Por eso digo, no tiene nada de moderna esta reforma. Digo, siguiendo con esta lógica, las vacaciones fraccionadas, esto de decir, no, bueno, digo, esta cuestión de, no, en vez de 14 días, no, 3 días. No funciona así, porque digo, la idea del descanso anual es que el trabajador pueda recuperar fuerzas para poder volver a trabajar. O sea, funciona para ¿por qué? Porque si está más descansado y está feliz, produce más, rinde más. ¿Se entiende? Digo, son cosas fáciles de entender. Sí, ahora de pronto lo que evidencia es el fondo ideológico desde el cual se hace la ley, ¿no? Un fondo que contempla el hiperindividualismo, es decir, tomarnos a los seres humanos como entes aislados, y el dominio total, el control total del capital sobre el trabajo. Me parece que sobre eso pivotea toda la ley. Digo, esta potestad de aumentar discrecionalmente los sueldos, esta cuestión del banco de horas, que el empleador le puede decir al trabajador, bueno, hoy te quedas hasta tal hora, mañana hasta tal otra, y pasado hasta tal otra, o sea, vos no vas a disponer de tu tiempo lo voy a disponer yo, como a mí mejor me parece. Digo, son todas cuestiones de una visión muy autoritaria, hasta diría posesiva, de creer que el tiempo del trabajador es del patrón. Y a esto lo vuelvo a sumar a la cuestión de la jornada de 12 horas. Digo, una reforma que sea moderna, que sea del siglo XXI, tiende a lo opuesto, a reducir la cantidad de horas para incorporar más trabajo,
para incorporar más trabajadores. Digo, uno de los grandes problemas que tenemos en el siglo XXI, acá en Argentina, que ya lo traemos desde los 90, que es la cuestión de la informalidad. Hoy tenemos casi la mitad de los trabajadores en la informalidad. Entonces, claro, cuando nosotros vemos por qué las jubilaciones que se pagan son tan magras, bueno, porque la idea de nuestro sistema es que los trabajadores activos paguemos la jubilación de los trabajadores que ya están en la pasividad, y a mayor informalidad, menor es el fondo para pagarle a los jubilados. Por eso digo, una reforma de avanzada es la que trae trabajadores a la economía formal. De la misma manera que, digo, no se ha discutido todavía la cuestión de la edad jubilatoria. Por el momento eso es una reforma previsional, no laboral, aunque es parte de lo mismo. Pero digo, estoy seguro que van a proponer subir la edad jubilatoria, que en vez de 65 sea 75, o sea, que trabaje hasta que se muera. Y digo, una reforma del siglo XXI es justamente al revés, intentar que una persona se retire más temprano para poder incorporar a otros ámbitos de la vida, para poder incorporar otros trabajadores que vayan a la parte activa, que aporten y que le paguen a esa persona jubilada. Pero además en muchos trabajos tener a una persona de 70 y pico, ¿sí? Empieza a ser como complicado para su... Sí, me contaron, no sé si... Digo, son cosas que justamente el que ve el trabajo lo entiende, pero no sé, es como si estuvieran viendo una realidad paralela, o como si fuera una especie de esto que se suele expresar como un revanchismo de clase, ¿no? Un revanchismo, sí. Una consulta así antes, última de mi parte, si no, ¿tenemos más tiempo? Sí. Bien, entonces no es última, vamos con otra. ¿Qué de todo esto ves como irreversible? ¿Qué de lo que ha planteado la reforma? A decir, bueno, acá tenemos un problema que no lo vamos a resolver ni aún con un cambio de gobierno. ¿Hay algo de todo esto que se esté planteando? Yo creo que la cuestión más complicada pasa por el fuero laboral. Esas cuestiones son muy difíciles de resolver. Eliminar un fuero especializado para pasarlo a otra jurisdicción con jueces nuevos lleva mucho tiempo. O sea, no es fácil. O sea, crear un fuero, cambiar un fuero, que además digo, pensemos que tenemos un montón de jueces laborales, y está bien, hay vacantes, por así, pero digo, para que se nadie, el fuero especializado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Justicia Nacional de Trabajo, así se llama, son 80 juzgados, y la propuesta es que sean 10 juzgados, o sea, de 80 a 10, y pasar de 30 jueces de apelación a 6 jueces de apelación. Eso es un embudo, es un cuello de botella, es saturar el fuero para que salga 1 o 2 casos y el resto esté en el limbo 10 años esperando. En la práctica significa suspenderlo. O eliminarlo. O suprimirlo. Termina evitándolo. Sí, pero digo porque formalmente no desaparece. Claro. Pero digo, en la práctica deja de tener efectos. Ese es el tema. Eso para mí es algo que hay que ver cómo se implementa también, pero creo que es algo muy, muy difícil de revertir, al menos en el corto plazo. Por oposición a, por ejemplo, esta cuestión de que sean los fondos de ANSES lo que terminen pagando las indemnizaciones por despido. Que eso como una FJP de los 90, pero para una FJP de despido, le digo yo. Eso no es tan fácil no es tan difícil de revertir. De hecho, las FJP duran 14 años. Y no sé, yo no conozco a nadie que extrañe las FJP. Están cobrando por la FJP algo. Sí, pero por una cuestión de derecho adquirido. El derecho adquirido están cobrando como 80 pesos por año, por mes. De, no 80.000, Ahora, esta reformulación y en este planteo de este rearmado de la justicia, del sistema judicial, ¿cabe que se haga en una ley laboral? Te diría 99% de la respuesta es no. O sea, porque digamos, me parece que
saltando, yo la verdad que el sistema judicial no lo conozco, pero me parece que entrarle por la ventana a modificar el sistema judicial, estás tocando en un hilado, en un tejido de punto, estás sacando un punto. ¿Y qué va a pasar? Se va a desarmar. A ver, digo, puntualmente lo que dice la Constitución Nacional es que la transferencia de cualquier servicio, como el servicio de justicia, tiene que ser con fondos y un acuerdo entre ambas partes. Y no se puede omitir la visión de los involucrados, en este caso los jueces del trabajo. Realmente, por eso digo, es muy complicado tanto la implementación como la reversión. Quizás lo mejor quizás lo mejor sería que nunca se implemente. Claro, a mí lo que me tranquiliza es ver que en semejante profundidad de cambios intervenga gente capacitada, Lilia Lemoyne, por ejemplo. Eso me da una tranquilidad, ¿verdad? Antes del corte habíamos empezado a hablar de estas neo-AFJP. Desarrollarlo un poco, por favor, hermano. Digo, la idea es tener se llama Fondo de Asistencia Laboral. FAL. Un FAL, como el fusil, claro, pero para fusilar indemnizaciones, básicamente, ¿no? Queda claro el origen. Pero digo, esta idea de que sean los trabajadores los que aporten a un fondo, que ese fondo sea administrado por otros fondos fiduciarios o parecidos, fondos de administración, ¿no? Que son sociedades anónimas, que se dedican a hacer dinero con esos fondos, ¿no? Básicamente ponerlo a interés o otro tipo de especulación financiera, a través de los aportes, o sea, es decir, a través del ANSES. Entonces, trabajador, ANSES, fondo, hago el dinero y después cuando aparece algún despido se paga con esos fondos. Claro, pero hay un problema. ¿Qué pasa si el fondo le va mal en sus negocios financieros, no? Pues no, porque están garantizados. ¿Y por quién están garantizados? ¿No? Es la misma milonga que las AFJP. Exactamente la misma. Digo, recordemos un caso emblemático que fue cuando las AFJP compraron acciones del Grupo Clarín y al día siguiente las acciones bajaron. O sea, estafaron a los jubilados. ¿Se entiende? Esta cuestión de hacer un negocio financiero con los fondos previsionales no es un invento argentino ni mucho menos. O sea, digo, son muchos los países que tienen este tipo de sistemas. Digo, ¿se acuerdan de los famosos holdouts de la deuda externa? Bueno, algunos de los que se quedaron afuera justamente eran jubilados que habían comprado con sus fondos bonos de deuda argentinos. Me acuerdo que había que arreglarlos porque estaban los viejitos Los italianos. viejitos italianos y norteamericanos, nos habíamos abusado de ellos. No los que le vendieron los bonos, nosotros. Digo, otra vez esta lógica del negocio financiero, que es digo, no es que esté en contra del negocio financiero, pero el negocio, en tanto servicio financiero, no es el que provee el desarrollo de un país. No te vas a ser financiero. Está bien que los tenga, sirven, aportan fondos, ese fondo sí se utilizan como préstamos para, bien usados, desarrollo de alguna actividad, de alguna industria, pero un país no se desarrolla a través del servicio financiero. ¿Se entiende? Entonces es una cuestión muy peligrosa que yo entiendo que estas sí de las que creo que son más reversibles en el corto tiempo. Pero además, Emanuel, en los efectos, si uno aporta periódicamente a un fondo que está pensado para echar gente, ¿no está directamente facilitando echar gente? No sé si facilita... O por lo menos no está favoreciendo. Porque yo empresario, si tengo que despedir a un empleado y tengo que pagar de mi pecunio la indemnización, lo pienso. Ahora, si me la paga el FAL, avante con los faroles. Podría ser, pero hay una cuestión que para mí es incluso más determinante, que es que el FAL lo que presupone es trabajo registrado. Por supuesto. Yo creo que ese es el principal problema. ¿Cómo financias ese fondo de asistencia laboral con la mitad del trabajo en negro? Es el mismo cuello de botella del aporte jubilatorio
lo normal del sistema solidario que tenemos. Está bien, pero de la misma manera, si yo tengo un trabajador en negro, lo echo y no lo indemnizo. Tal cual. Ahí creo que está la raíz de la cuestión, ¿no? Es si yo estoy buscando con la ley favorecer la contratación o favorecer el despido. Pero digo, para esas eventualidades, las figuras de los seguros, porque digo, tenés una empresa y no tenés intención de despedir a nadie, porque vas a tener el costo de inmovilizar guita de los trabajadores, que en definitiva salen de la misma unidad productiva. ¿Por qué tenés que asumir ese costo? ¿Sí? En cambio, decir, bueno, no, yo tengo la posibilidad de que voy a despedir gente, bueno, contrataría un seguro, como sucede con bienes muebles, digamos, ¿no? Decir, mira, yo no estoy seguro de tratar tan bien a los autos, entonces tengo un determinado seguro. Digo, hay otras alternativas que podrían imaginarse, pero no esta, que está difícil de encontrarle alguna buena. Digo, esto es lo que nos está pasando en varios de los temas del ley, ¿no? Y otra cosa que me parece que es muy importante también es la cuestión de la responsabilidad patronal cuando se trata de grupos empresarios, que hasta esta reforma, cuando un trabajador trabajaba para un grupo grande de empresas, digo, básicamente, no pensemos en las empresas del polo, que el trabajador no es empleado de la empresa del polo, sino de una contratista. Hasta esta reforma, tanto la empresa del polo como la contratista eran responsables frente al trabajador. Ahora ya no, ahora alcanza con que la contratista le demuestre a la empresa del polo que está pagando los aportes con la declaración jurada, el famoso 931, ya está listo. Ya eso ya no es fraude laboral. Pero se elimina también la solidaridad. Justamente, ya no hay más solidaridad. Es decir, que en un supuesto caso, un empleado de una contratista de una gran empresa tiene un accidente laboral y se hace cargo la contratista. Si la contratista no responde, la grande no. Ahí se terminó todo. Y a eso sumémosle esta nueva reforma de los colaboradores independientes que son monotributistas. Un ejemplo paradigmático de fraude laboral que ahora vendría a estar cubierto a través de esta reforma patronal. Pensemos que el monotributo es una forma de desfinanciar al sistema de la seguridad social. Yo, por ser un trabajador independiente, profesional independiente, contribuyo, sí, al sistema de la seguridad social, además de tener una caja previsional aparte que funciona más o menos AFJP, no exactamente así, no es tan así, pero digo, esta cuestión de tener una caja propia por profesión, digo, lo que uno aporta al sistema de la seguridad social a través del monotributo son muy pocos pesos en relación a toda la cantidad de dinero que tiene que pagar ANSES. Más monotributistas, más de financiación de ANSES. Y a eso ahora le sumamos que son trabajadores independientes. O sea, su patrón, el que da las órdenes, no tiene ninguna responsabilidad. Realmente, en términos de financiamiento de la seguridad social, es muy complicado. Realmente es, sí, lo digo así como una desfinanciación. Ahora, ese vínculo, que también pretende ser liviano, ¿no? Es un vínculo líquido, también genera la contraparte. El trabajador también va a tener una respuesta acorde, ¿sí? Va a tener una respuesta poco sólida, ¿sí? Quizás en momentos de escasez de trabajo puedan imponerse esa norma. En momentos de expansión de trabajo, olvídate. Digo para encontrar, para tratar de ver de que no hay una norma que convenga en este vínculo laboral a uno. O conviene a los dos o no le conviene a ninguno. Coincido, incluso lo mismo con otra cuestión que trae esta ley, que es el regreso de los tickets canasta. Es un recuerdo nefasto de los 90, digo, las AFJP son un recuerdo nefasto. Los tickets canasta, digo, me explico brevemente a la audiencia, la posibilidad de que una parte de tu sueldo no sea pagado en dinero, sino que sea pagado con cosas, con
alimentos con... Un vale que ibas y cambiabas en un restaurante o otro vale que cambiabas en un supermercado. Nada de eso aporta al sistema de la seguridad social. Menos plata para pagar jubilaciones. Que está afuera, claro, no estaba dentro del cobro retributivo. Y bueno, ya que estamos para recordar cuestiones nefastas, no podemos no mencionar a la ley Banelco. ¿Qué digo? Esta reforma patronal es como una reedición de la ley Banelco, ¿no? Digo, una de las, sí, tristemente célebre reforma de la ley Banelco era justamente la ampliación del famoso periodo de prueba. ¿Y cuánto tiempo puede tener alguien trabajando y echarlo por chorchas y palitos, o sea, sin indemnización? Bueno, en la 25013 era hasta 12 meses. Bueno, ahora es hasta 6. ¿Cuánto? Casi siempre fue 3 meses. Después se redujo a 3, claro, la normal fue a 3. Que casi siempre fue 3 meses. Digo, bueno, ahora se amplía hasta 6 meses. Qué triste, está describiendo la historia laboral nuestra, me parece, ¿no? Sí. Como ya nos estamos yendo, vamos a, digamos, a dejar en claro algo, que uno con la crítica a la ley no busca un ejército de privilegiados. Entonces los trabajadores y sus sindicatos, nosotros queremos que... No, lo que queremos es establecer una relación razonable entre el capital y el trabajo. Es tan simple como eso, ¿no? Yo entiendo que es, digo, vuelvo al principio, correlación de fuerzas. En la situación actual se sale incorporando gente, no expulsándola. Creo que esta cuestión de traer una reforma solamente porque cierto sector empresario, ni siquiera la totalidad, sino cierto sector empresario, cree que es lo que hay que hacer, difícilmente funcione. O sea, digo, podrá ser una reforma grandilocuente, pero la realidad es que en el mundo del trabajo, como muchas otras legislaciones, como por ejemplo, no sé, el nuevo Código Civil y Comercial, que este año va a cumplir 11, o la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, gracias a la cual estamos acá, digo, son leyes que se debatieron mucho, se acordaron con muchos sectores. Y el mundo del trabajo requiere eso, requiere consenso de las partes. Justamente por lo que decía Daniel, hay intereses en pugna, pero el problema no se soluciona dándole toda la razón a uno o a otro. Por eso existe la negociación colectiva también. Es decir, ¿cómo podemos encontrar una salida a esto? ¿Cómo logramos algo que sea mutuamente beneficioso? Darle toda la razón a una de las partes no va a solucionar nada.